Buenas noches. El día de hoy, 20 de abril del 2020, estamos en la conferencia acerca del COVID-19. El día de hoy nos vamos a basar en 5 países aparte de México, de los cuales nos han preguntado mucho. Suecia, Singapur, China, República Dominicana y Canadá. Nuestro periodista nos hará favor de generar ciertas preguntas acerca de estos 5 países y México. Tenemos a nuestro corresponsal de Singapur y Suecia, Daniel Montiel, nuestro corresponsal de Canadá y República Dominicana, Maximiliano Peña, y yo soy la corresponsal de México y China, Ana Karen Tavera, que también les daré un contexto global de la... Buenas noches, señorita Ana Karen. Empezaremos la ronda de preguntas acerca del contexto global de la pandemia. En resumen, ¿cuál sería el contexto global de la pandemia? La situación actual de la pandemia es que tiene a casi todos los países del mundo en cuarentena, y de hecho alrededor del 90% de los estudiantes del mundo se encuentran en sus casas. También se puede decir que estamos en un punto de la pandemia, el cual es clave para parar la propagación del mismo. Muchos países se descuidaron y en este momento tienen muchos casos. Los médicos de todo el mundo trabajan día y noche para cuidar a los enfermos. Asimismo, todos los países están luchando para encontrar una cura o alguna vacuna. Gracias. En cuanto a la situación económica y de salud, ¿cómo es que está la situación actual en China y México? México y China, que tienen un PIB per cápita alrededor de $10,000 anuales, el PIB per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida de un país. Por ejemplo, China tiene el segundo PIB más alto solo detrás de Estados Unidos. México el quinceavo. Conforme a la situación de salud, China tiene 4.2 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, lo que es un número bastante alto. México tiene 1.5 camas más o menos por cada 1,000 habitantes, índice muy bajo comparado con... Señor Maximiliano y señor Daniel, ¿nos podrían informar cómo es que el COVID-19 afecta económicamente y, bueno, la situación de la salud también en sus respectivos países? Claro que sí. En Singapur y Suecia tienen un PIB per cápita bastante alto. En cuanto al PIB, Suecia está muy cerca del top 20, siendo el lugar 23. Singapur es el 34. Singapur y Suecia tienen alrededor de 2 camas por cada 1,000 habitantes cada uno. Los médicos por cada 1,000 habitantes en Singapur son 2 y en Suecia pasan los 5. Canadá tiene un PIB per cápita bastante alto, lo que República Dominicana no. Su PIB per cápita tiene un poco menos de $1,000 anuales. Canadá es el 10º país con mejor PIB y República Dominicana es el número 64. Canadá tiene alrededor de 2 camas por cada 1,000 habitantes cada uno y República Dominicana tiene 1.5 camas más o menos. Los médicos en Canadá por habitante rondan los 2 por cada 1,000 habitantes y en República Dominicana tienen alrededor de 1.5 médicos por cada 1,000 habitantes. Y bueno, pregunta para todos, ¿cómo es que la situación actual en cada uno de los países de los cuales son corresponsales? En China, que fue el epicentro de esta pandemia, Wuhan, actualmente los contagios son casi nulos, por los ciudadanos que ya tomaron las medidas sanitarias por aproximadamente 4 meses. En China las actividades ya se encuentran normal. Restaurantes comenzaron a abrir, los mercados de comida y varios lugares públicos con varios cuidados sanitarios. Y en México, el gobierno, a través del Consejo de Salubridad General, declaró estado de emergencia sanitaria nacional por causas de fuerza mayor. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, leyó el acuerdo del Diario Oficial de la Federación y dijo que la cuarentena permanecerá vigente hasta el 30 de mayo. Esta determinación se tomó para evitar la velocidad de contagio que se ha incrementado los últimos días. En Suecia actualmente es el único país nórdico que no ha adoptado una cuarentena estricta. El gobierno creyó que la enfermedad no llegaría hasta Suecia, por lo que científicos dijeron que Suecia estuvo mal o incluso nada preparada, lo cual desplomaron los números de contagios. Rechazan adoptar medidas drásticas como el confinamiento que, según ellas, solo sería útil en periodos breves. En Singapur actualmente es de los países que controla el avance de la epidemia. La OMS ha elogiado a Singapur por no dejar piedras sin remover en sus esfuerzos por rastrear a los posibles portadores y dijo que el país había demostrado cómo se puede detener la enfermedad sin recurrir a bloqueos estrictos ahora comunes en todo el mundo, lo que actualmente tuvo un repunte de contagios y ya no es de los países asiáticos sin menos contagios. En República Dominicana, la embajada ha informado que las instalaciones que usamos para emergencias y atención especializada han alcanzado su máxima capacidad. El acceso a la atención médica y el equipo especializado será cada vez más difícil. En Canadá, el primer ministro Justin
Trudeau dijo que todavía faltan varias semanas para que Canadá pueda empezar a reabrir la economía. La escasez de material y suministros médicos como mascarillas, guantes, batas, según expertos en epidemias citados por el diario local The Globe and Mail, uno de los problemas más urgentes que en Canadá tienen que lidiar actualmente. Tomando en cuenta lo que me acaban de comentar, ¿cuál es la situación social de los países que les corresponden? Max. En República Dominicana ha sido el mismo proceso de distanciamiento social. Escuelas, negocios y por supuesto eventos sociales quedan prohibidos. Los ciudadanos deberán quedarse en su casa. En Canadá, restringir viajes no esenciales, cierre de escuelas, prohibición de actos masivos, todo esto puesto por el gobierno para procurar el distanciamiento social. En China han aplicado el control social del estilo MOA. Eso prohíbe cualquier contacto social con alguna persona menos familiares cercanos. Se cierran escuelas, se cierran trabajo y negocios, reuniones masivas. Y en México el gobierno ha dado una cuarentena fase 2. Clases presenciales están prohibidas hasta finales de mayo. Reuniones de bastante gente están prohibidas con fin para parar la propagación del COVID-19. Los ciudadanos deben permanecer en su casa lo máximo. La situación social en Suecia está formada por un acto propio. El gobierno no prohíbe el distanciamiento social, así que por la parte social todo puede fluir de la misma manera, ya que todo queda en cada ciudadano. En Singapur está ahora bajo una cuarentena parcial, con escuelas y negocios no esenciales cerrados y un llamado para que las personas se queden en casa. Muchas gracias a todos. Y bueno, para finalizar, ¿cuáles son las estrategias, contrastes y recomendaciones en cada país? Las estrategias y recomendaciones es, en México dicho por el gobierno, es obligatorio para la población atender a las indicaciones sanitarias como el lavado frecuente de manos, la aplicación de la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia y todas las demás medidas vigentes. En China las actividades se encuentran normales, restaurantes comenzaron a abrir, los mercados de comida y varios lugares públicos con varios cuidados sanitarios, menos escuelas y en algunos casos oficinas para ir a trabajar presencialmente. En Canadá, todos sus negocios no esenciales estarán cerrados hasta al menos el 12 de mayo en medio de la pandemia por coronavirus. La frontera entre Estados Unidos y Canadá sigue cerrada para todos los viajes no esenciales. En República Dominicana, la embajada prohíbe todo tránsito y movimiento de personas desde las 5 p.m. hasta las 6 a.m., suspensión de llegada de cruceros y el transporte público ha suspendido sus actividades. En Singapur está bajo una cuarentena parcial, con escuelas y negocios no esenciales cerrados y un llamado para que las personas se queden en casa. En Suecia, sus estrategias y medidas sanitarias están centradas en aislar a los grupos de riesgo y apelar a la responsabilidad individual y no ha optado por una cuarentena estricta. Por último, los contrastes que existen es que en países como Suecia se basa en la responsabilidad individual, lo cual en ninguno de los demás países seleccionados tienen esta medida o estrategia. Los demás países sí están en distintos continentes, tienen básicamente las mismas medidas sanitarias de aislamiento. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.